Por el momento, estas son las noticias. Yo soy Juan José Ríos. Gracias por su atención. Continuamos ahora con el espacio de entrevistas y análisis. Gracias, Juan José. Buenas noches. Bienvenidos al segmento de entrevistas de las 8:45. Como todos los miércoles, junto a Carmina Valdizán Gutiérrez, vamos a conducir las entrevistas de esta noche. Perdón, ha sido una noche interesante. Bien, vamos a retomar esto. Vamos a tener dos entrevistas hoy por la noche, les damos la bienvenida. La primera, vamos a analizar un proyecto muy innovador, tecnológico, en el cual, pues, desde la Universidad del Valle de Guatemala están trabajando en un proyecto de movilidad verde. Esto es básicamente el uso de un combustible EcoPower, que es gasolina con etanol avanzado. Y la segunda entrevista vamos a hablar sobre la implementación de mecanismos para la protección integral de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que lanzó hoy la Vicepresidencia de la República. Pero bueno, como todos los miércoles por la noche le doy la bienvenida a Carmina. ¿Cómo le va? Buenas noches, Mariana, ¿cómo está? Bien, ahí la verdad, tuvimos un accidentado inicio hoy, ¿no? Sí, bastante. Hasta el apellido me cambió, pero bueno. Pasa de todo, estamos totalmente en vivo y bueno, la verdad es que el ambiente laboral aquí del grupo con todos, la producción, etcétera, siempre es muy bueno y es agradable pues tener esa sonrisa al final de la noche, de un día laboral. Pero bueno, ya con la seriedad que merece las entrevistas, le quiero dar la bienvenida a nuestros dos invitados. Le doy la bienvenida al ingeniero Gamaliel Zambrano, representante de la Universidad del Valle de Guatemala para el proyecto Movilidad Verde. Ingeniero Zambrano, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Gracias, muy amable. Y también le doy la bienvenida al ingeniero Luis Fernando Villegas, fundador de 2ESPA S.A., una empresa especializada en implementación de programas de combustibles limpios. Ingeniero Villegas, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por acompañarnos a ambos. Bueno, iniciamos con el ingeniero Zambrano. Cuéntenos los antecedentes. Quienes tienen un poco de memoria, sabemos que hace aproximadamente 10, 15 años en Guatemala se trató de impulsar un proyecto similar, incluso hubo iniciativas de ley que buscaban precisamente facilitar la mezcla del etanol con combustible, pero no avanzó mucho. ¿Cuál es la diferencia y por qué hoy sí se ve una viabilidad económica, financiera, tecnológica para implementar este proyecto? Bueno, gracias. Tal vez lo importante de esta vez es que el Ministerio de Energía y Minas está muy interesado en poder implementar este proyecto, este piloto que en algún momento dado puede darles resultados para poder hacer una implementación en el parque vehicular de Guatemala. Creo que esta es la gran diferencia en este momento. Gracias, ingeniero Villegas, bienvenido. Coméntenos un poco sobre su experiencia, porque entiendo que usted ya tiene bastante tiempo trabajando en el tema energético. Sí, te cuento, yo básicamente estuve cercano a los 30 años trabajando en la petrolera principal de Colombia, que es Ecopetrol Conterpelia. Ya ocupé cargos directivos hasta llegar a la vicepresidencia. Durante ese transcurso nos tocó la implementación de todo el programa de biocombustibles, tanto de biogasolina como biodiesel, implementación de casi 5.000 estaciones de servicio y de solo la compañía con la cual yo laboraba teníamos 3.500. Nos tocó todo el proceso tanto de la biogasolina como el biodiesel. Posteriormente viajé hacia Panamá y fui contratado por el gobierno de Panamá para que los asistiera en la implementación del programa de la biogasolina. En ese lo hicimos con gran éxito, sobre todo el parque automotor de allá, pero lastimosamente ya por un cambio de gobierno y cambiaron un poco las políticas, el programa se suspendió, pero se dio continuidad. De ahí seguí dando asesoría a varios países de Centroamérica como Honduras, Nicaragua, Salvador, y bueno, y ahora tengo la fortuna de estar trabajando con ustedes en la implementación de este programa. Ingeniero Zambrano, hay varias entidades públicas, privadas e internacionales involucradas en este proyecto. Ustedes desde la Universidad del Valle, ¿cuál es su función en relación a este proyecto y la del Banco Interamericano de Desarrollo, el Ministerio, la Municipalidad de Guatemala y la Asociación de Combustibles Renovables? ¿Qué rol juega cada una de estas entidades y otras que pudieran también estar involucradas?
Bueno, tal vez lo importante aquí es que el Banco de Integración lo que está haciendo es dando los fondos para que este proyecto se pueda llevar a cabo. El tema de la Asociación de Combustibles Renovables, pues son la entidad privada que está impulsando este proyecto. El ministerio, pues muy interesados, como ya lo habíamos dicho hace un momento, la Municipalidad de Guatemala, ellos están poniendo a su disposición el lugar, la gasolinera donde se va a hacer estas mezclas, y nosotros como Universidad de Valle de Guatemala, nuestro rol es hacer un análisis de los gases que están produciéndose en los vehículos. Empezamos con un análisis en los motores, luego de eso, cómo estaban los gases sin agregarle etanol. Luego procedimos a un 5% de etanol para poder hacer estos análisis de gases en los escapes, y luego toca hacer un 10%. La universidad lo que va a hacer es hacer un estudio para ver cómo disminuyen los gases de efecto invernadero con esta aplicación de estos porcentajes de etanol en la gasolina, y pues decirle al público en general que esta data es pública y que tengan con la certeza y la seguridad que toda esta información pues es algo que nosotros vamos a hacer desde un punto de vista científico, para que esta información no solo sea pública, sino que el consumidor esté seguro de lo que se está haciendo. Ingeniero Villegas, me surge una duda. Hay pues diferentes formas de obtener el etanol. Por ejemplo, Brasil lo obtiene de caña de azúcar, Estados Unidos más de maíz. No sé si eso ha cambiado. ¿Nos puede explicar un poco al respecto, por favor? Sí, básicamente el etanol, el bioetanol se puede obtener de muchas fuentes, y entre esas fuentes hay diversidad. Básicamente todo se va a que obtengamos biomasa. Después de uno obtener la biomasa por procesos de fermentación, ¿sí?, llegamos a unos puntos en los cuales de ahí se obtiene, bien sea unos azúcares, que esos son esa es la materia principal para la producción del bioetanol. Ahora, hay una gran diferencia, y creo que ustedes en Guatemala tienen la fortuna de trabajar con una fuente que es de las más importantes a nivel del mundo en cuestiones ambientales. Y es que ustedes poseen lo que es la fuente de materia prima, que desde el punto de vista ambiental, y por ejemplo acá lo estamos viendo en la gráfica que está a mis espaldas, desde el punto de vista de impacto ambiental es de las fuentes que generan el mayor efecto positivo sobre el gas de efecto invernadero. Si cogemos los grandes grupos hoy que se dan de producción de etanol, estamos viendo que un gran grupo es cuando proviene desde el maíz, que lo estamos viendo ahí en la gráfica, en la cual si sacamos etanol del maíz y la energía que estamos utilizando para procesar ese maíz es de un tipo de promedio entre gas natural, energía eléctrica y todo eso, podemos apenas hacer reducciones del 19% del gas de efecto invernadero. O sea que el impacto lo estamos reduciendo a solo el 19%. Si ahí pasamos a que se haga el etanol de maíz, pero se utilice gas natural, ya podemos estar subiendo por los lados del 28% de reducción de gas de efecto invernadero. Si lo que trabajamos es de que la fuente de energía para transformar el maíz en etanol es biomasa, se está quemando biomasa, se puede llevar 52. Pero acá nos pasamos ya al punto de ustedes en Guatemala, que vuelvo y repito que ustedes son privilegiados. Y es que cuando uno ya obtiene el etanol del origen de la caña, está clasificado que es una de las fuentes más amigables con el ambiente y puede tener unas reducciones de gas de efecto invernadero en la producción del etanol superiores al 78%. O sea que si comparamos de que estamos quemando un galón de gasolina y el efecto que eso produce es un 100%, el hecho de consumir etanol proveniente del maíz, estamos por encima del 78% de la reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, esto es muy importante. Y si a eso le sumamos que ustedes en Guatemala llevan por décadas una disciplina de producción de etanol para todo el mundo,
y sobre todo para dos mercados tan exigentes como Europa y la zona de California, el etanol que allá se consume es un etanol que no solo es de la caña, sino que tiene que cumplir unos parámetros para que adquiera la denominación de lo que se conoce como etanol avanzado. El etanol avanzado es un etanol que tiene que ser certificado y en toda su cadena de producción, desde el cultivo hasta obtener ya el etanol, tiene que superar la reducción de gases de efecto invernadero por encima del 70%. Entonces, básicamente, en resumen, yo puedo obtener etanol de fuentes que la que más se ve, por ejemplo, en Estados Unidos, todo es del maíz, otras fuentes como se dan en Centroamérica y Sudamérica, y casos concretos como Brasil y todo eso, que es de la caña. Y por fortuna, esa fuente de la caña es la fuente que genera el mejor impacto positivo sobre la atmósfera. Ingeniero Villegas, yo recuerdo cuando usted estaba explicando de que muchos de los argumentos ambientales, o sea, favorables al ambiente con el tema del uso de las mezclas, eran criticados por los detractores por el tema económico, que iba a generar un precio superior del combustible, que iba a haber deterioro de los motores y en fin, y la expansión de la caña, del cultivo de caña, pues toda la suma de esos costos superaban el beneficio ambiental. 15 años después, ¿qué se le dice a los detractores? Sí, básicamente el primer mensaje que yo les doy a ustedes, los de Guatemala, es que acá no se está ensayando, acá no se está montando un laboratorio de experimentación para hacerlo por primera vez. Esto ya es un programa que se ha desarrollado en más de 80 países en el mundo, y países que tienen ya toda una historia en temas ambientales. Entonces, sí existen algunos detractores, como bien usted lo dice, en donde se aducen algunos o que otros elementos. Uno de los principales es la seguridad alimentaria, que siempre se dice, no, entonces estamos cambiando un combustible por alimento. O sea, estamos poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. Y en esto hay que decir que ustedes, vuelvo y repito, Guatemala es uno de los países privilegiados. ¿Por qué? Si yo para producir ese etanol estoy consumiendo maíz, pues el maíz es la fuente primordial de la elaboración de muchos alimentos, pues estamos hablando de todo el tema de los cereales y de alimentos que se utilizan en pan y todo eso, o también en el que se utilizan los concentrados para animales y eso. Eso es por ser maíz como fuente primordial. Pero ¿cuál es la fortuna que ustedes tienen allá en Guatemala? Que la materia prima para producir el etanol ni siquiera es la principal, porque de la explotación de la caña, después de que yo la muela, sale un jugo, y ese jugo tiene su línea principal es a producir azúcar. Entonces, o sea, en ese momento no se está afectando nada de la producción de azúcar ni la seguridad alimentaria. Y lo que queda de ahí, que se conoce como la melaza, de la melaza es que se produce el etanol, o sea, de un subproducto. Y con otra gran fortuna, que cuando yo utilizo la caña como la fuente para el etanol, me está quedando lo que se conoce el bagazo. El bagazo es aquella fibra que queda después de moler la caña. Y el bagazo la están utilizando ustedes allá en Guatemala para generar energía. Y eso es uno de los grandes beneficios que tienen ustedes allá en Guatemala, que no solo están produciendo, por un lado, azúcar, o sea, de la misma caña están produciendo azúcar, o sea, que no hay riesgo alimenticio. Segundo, están produciendo un combustible que lo producen de la melaza. Y tercero, ese bagazo es con el que están produciendo la energía con la cual se mueve todo el proceso de extracción del etanol y a la vez se lo están inyectando a la red de energía eléctrica del país. Eso es desde un punto de vista de seguridad alimentaria. Ahora, hay otros puntos de vista que dicen, no, es que hay deterioro sobre el parque automotor. Sobre el parque automotor, les quiero decir de que países que van muy avanzados en temas de implementación de estos programas, ¿sí? Como es el caso de Brasil, ¿sí? Encontramos que allá ya se han hecho estudios referentes al uso del etanol, ¿sí? Y hay un estudio hay un estudio en el cual, acá lo estamos viendo en la gráfica, donde la Asociación de Vehículos de Brasil en el año 2004
encontró que solo pueden haber afectaciones en vehículos del 2004 anteriores que ya tuvieran 15 años. O sea que estamos hablando que son vehículos del año 1985 a 1990. ¿Y cuál era la afectación? Muy simple, empaquetaduras. ¿Y por qué empaquetaduras? Porque carros muy antiguos usaban el corcho como la empaquetadura principal en el carburador, solo en ese sitio, o algunas mangueras. Pero después del año 2000, todos los vehículos a nivel mundial, sus materiales, sus plásticos, tienen que cumplir norma para hasta el 15% de mezcla de etanol. Entonces ahí vamos a otro capítulo que siempre se le aduce que el parque automotor puede tener alguna afectación. Esos son, como digamos, los dos puntos principales sobre los cuales los detractores aducen de que hay algún tipo de problema sobre la implementación. Gracias. Ingeniero Zambrano, ustedes están por implementar movilidad verde con una flotilla de 30 vehículos de diferentes instituciones por medio de esta mezcla que se llama EcoPower. ¿Nos puede hablar al respecto? Sí, tal vez algo importante y para sumar ahí a lo que dice el ingeniero Villegas, tenemos esta muestra significativa de 30 vehículos en donde hay de diferentes marcas, de diferentes modelos e incluso hemos visto en los manuales de los vehículos que estamos trabajando que ya en muchos el manual dice que se puede utilizar un 10%. Como les decía, tenemos diferentes años. Ya en el 2015 nosotros hicimos un piloto similar con otros 30 vehículos en donde incluso utilizamos vehículos de los 80. Como decía el ingeniero Villegas, a lo mejor había un par de fugas por ahí, pero tenía que ver por la empaquetadura del corcho y muchos de ellos ni siquiera sabían que ya estos repuestos, por ser vehículos tan antiguos, se les habían cambiado. Entonces, en este momento de eso se trata, de verificar que los motores tengan cero impacto, porque creo que, como decían muchos detractores, lo que hay que ver es cómo se comportan los vehículos. Tal vez por eso puede ser válido, a pesar de que en algún momento dado ya en el mundo se está utilizando etanol en la mayoría de lugares. Tal vez aquí lo importante es mostrarles con datos técnicos y con datos científicos que pues no va a ocurrir absolutamente nada en el parque vehicular. E incluso les puedo decir que tenemos un vehículo que ha funcionado ya desde hace bastante tiempo, que es modelo 99, que tiene etanol al 5% y este vehículo pues no ha tenido ninguna alteración. Y creo que ahorita en este proyecto EcoPower de eso se trata, que nosotros podamos por medio de la universidad mostrar toda esta información. Siempre tenemos un taller mecánico que está respaldando todos estos procedimientos, pero al mismo tiempo se están haciendo verificaciones de los motores para que el público en general pues tenga esa tranquilidad. Y estos 30 vehículos pues son de diferentes instituciones, gente motivada, incluso está la prensa también involucrada en este proyecto y la prensa, los ministerios. La idea era buscar estos actores para que pues sean ellos los que tengan a primera mano esta información y que ellos lo prueben en sus vehículos. Ingeniero Zambrano, cuando le escucho, encuentro respuestas que hace, como le decía, en lo que sucedió hace 10, 15 años, ¿no? La verdad no recuerdo la fecha exacta, pues son respuestas que en aquel entonces no se daban con ese nivel de fiabilidad. Había otro tema que por lo que se le criticaba mucho la posibilidad de hacer la mezcla e introducirla al mercado nacional y era la obligatoriedad de que los expendedores de gasolina tenían que tener eso obligatoriamente y recuerdo que era el 10%. ¿Cuál es la diferencia ahora? Esto del 5 en una primera etapa, un 10 va a ser obligatorio o debería ser obligatorio o queda pues según la demanda que exista por parte de los usuarios, de los consumidores. Bueno, tal vez esta pregunta se puede ir por un lado bien importante. Recuérdese que Guatemala se comprometió en los objetivos de desarrollo sostenible en bajar sus emisiones de gases. Este es el momento ideal para que eso suceda.
el parque vehicular de Guatemala es el que representa un gran porcentaje de estos gases de efecto invernadero. Si es obligatorio o no, pues es algo que el ministerio y las regulaciones lo deberían de decir. Pero nosotros como académicos y como personas que queremos pensar en la protección del ambiente, creemos que es una gran oportunidad. ¿Y por qué una gran oportunidad? Porque al utilizar ustedes un porcentaje de etanol en la gasolina, pueden reducir hasta el 70% las emisiones de gases. Obviamente esto va a depender también del modelo del motor, pero suponiendo que sea entre un rango del 55, 60% al 70% de las reducciones de efecto invernadero, eso ayudaría mucho a lo que ya Guatemala se ha comprometido y que es a la baja de emisiones de gases. Yo creo que en este momento tal vez era algo que hace 15 años o 10 años no se veía, pero muchos de los países han optado por la implementación de estos biocombustibles justamente por eso, porque los parques vehiculares de cada país impactan muchísimo en el tema ambiental. Y Guatemala pues no es la excepción, y sobre todo que el parque vehicular guatemalteco no es del todo muy nuevo. Entonces, ese sería un impacto muy importante en este momento. Ingeniero Villegas, siempre surge la duda, ¿no? Porque en muchos países ya se está saltando definitivamente al carro eléctrico, que es lo que vendría. En nuestro país siento que eso todavía sería muy costoso, pues hay viviendas a las que aún no llega la energía eléctrica. ¿Cómo compararía usted a nivel de costo para el usuario el uso de etanol con un vehículo eléctrico? A ver, como bien tú lo dices, pues la tecnología ahora eléctrica pues todavía está a unos años de ser la principal fuente de movilidad en nuestros países. Entonces, lo que están determinando todos los países hacia la parte del sur y centro y Estados Unidos es tener unas gradualidades en la reducción de los problemas ambientales, como lo decía el ingeniero Zambrano, cuya fuente son los parques automotor. Entonces, si lo vemos ya desde el punto de vista de costo, lo que ya con los análisis que se ha hecho dentro de Guatemala, el hecho de la implementación del etanol como la gasolina es una opción que no impacta negativamente en el precio hacia el público, pero sí, como lo decía el ingeniero Zambrano, tiene una serie de beneficios y que no solamente, y en eso me gusta ser insistente, es que no es solamente el beneficio ambiental que digamos es el que más resalta, sino que para ustedes allá en Guatemala analizamos y más o menos hay 7 vectores en los cuales se impactaría positivamente la implementación de un programa de estos. Entonces, desde el punto de vista, no es que uno entre a pelear con el otro o que ahora que se implemente ¿para qué se va a hacer si ya viene la parte eléctrica? No, esto es una forma gradual, como decía el ingeniero Zambrano, y que hacia un futuro podrá ser reemplazado por vehículos, bien sean eléctricos o hidrógeno y eso. Pero es un paso que hay que dar ya fundamental en todos nuestros países, y Guatemala, como le decía el ingeniero Zambrano, está a portas ya de arrancar con ese programa y ser uno de los líderes a nivel de Centroamérica. Ingeniero Villegas, usted ha hecho mucho énfasis y me parece correcto y comparto su opinión de que las particularidades de Centro, Sudamérica definen mucho de estas políticas y este tipo de proyectos. Hay un elemento que caracteriza a nuestras sociedades, a nuestros consumidores, y es el rendimiento de los motores, en el sentido de que, bueno, difícilmente uno busca echar siempre o poner en el tanque de los vehículos aquel combustible que le garantice un buen rendimiento a bajo precio. Si hacemos esa comparación al introducir etanol a nuestras gasolinas, que no sé si solo son a las gasolinas o también al diésel, ¿cómo se vería afectado o beneficiado o sería un efecto neutral? Bueno, como le dijo el ingeniero Zambrano, y siempre lo recomiendo cada vez que estoy asesorando a los países en la implementación de eso, si bien existe ya demasiada información a nivel mundial de todos los países que ya han hecho la implementación de estos programas, es muy importante que cada país haga su propia data, o sea, en conjunto con las universidades, los centros de investigación, como bien lo están haciendo ustedes allá con el proyecto EcoPower, empiecen a hacer las pruebas de campo. ¿Por qué? Porque, como bien tú lo decías, los países son diferentes,
las movilidades son diferentes, las velocidades de traslación dentro de las ciudades son distintas, los modelos y los tipos de vehículos son distintos y las alturas sobre el nivel del mar y la humedad. Todos estos elementos son los que de una u otra forma generan el punto final en el cual yo digo es o no más eficiente el uso de este combustible con respecto al combustible tradicional que se venía usando. Como punto comparativo te digo que en Colombia se hizo ese ejercicio, estamos hablando hace ya casi 18 años, y como de la misma forma como lo expuso el ingeniero Zambrano, se cogió un parque automotor que representaba lo que hay en las vías públicas, o sea, tanto en edad como en tipo y modelos de vehículos. Y después de que el centro de investigaciones, que fue el que estuvo a cargo de eso, que es muy parecido a lo que ustedes tienen allá, hizo todas las pruebas de rendimiento de motores y eso encontró, como lo estamos viendo de pronto si lo ven en la filmina, que para una diversidad de vehículos de modelo y marca, siempre el rendimiento, lo que llamamos la potencia entregada, o sea, la fuerza, la capacidad de trabajo que puede entregar el motor al vehículo fue superior con la adición del etanol. Y eso entonces entra un poco con algunos distractores que dicen, no, pero espere, es que el etanol tiene menor capacidad de energía que la gasolina. Y eso es verdad. O sea, el etanol tiene menos unidades de energía que la gasolina. Pero ahí viene la otra contradicción, que resulta que el etanol es un combustible limpio que no solo opera como combustible, sino que a la vez es detergente, o sea que nos está limpiando todo el sistema con el fin de garantizar una combustión perfecta. A la vez le está entregando mejor octanaje, o sea, le está entregando, si vemos, el etanol puede hasta sobrepasar los 110 grados de octanaje contra una gasolina que puede estar por los lados de 81, 87, o sea, que le está mejorando toda la calidad desde el punto de vista de octanaje, y no solo eso, que le está aportando oxígeno a la mezcla. Todos estos factores son los que ya, como lo están haciendo allá ustedes en sus centros de investigaciones y en la mano del ingeniero Zambrano y de su equipo, demuestran que, si bien tiene un poco menos de energía el etanol, ya desde el punto de vista estequiométrico y funcional dentro del motor, se le puede obtener mayor potencia. Y ahora, desde el punto de vista de rendimiento, que fue la otra pregunta tuya, también se encontró que en algunos de esos modelos el rendimiento era o igual o levemente superior al otro, o sea que no había tampoco una afectación desde el punto de vista de rendimiento. Ingeniero Zambrano, estamos llegando al final. Quisiéramos, por favor, que pues, nos diera un mensaje final y que nos cuente cómo podemos ver cuando estén listos los resultados de este estudio. Sí, tal vez empezando por cómo podemos ver. Nosotros justo estamos ahorita implementando todos los análisis de estos 30 vehículos, los estamos tabulando y esta data se va a hacer pública por medio de la Asociación de Combustibles Renovables y por el Ministerio de Energía y Minas. Estos datos se van a colgar en algún sitio que se va a destinar para que toda la gente pueda ver los vehículos que se están trabajando e incluso el modelo y marca para ir viendo cómo estos valores van variando, porque en efecto la experiencia que tenemos es que cuando el vehículo empieza a tener un porcentaje de etanol, pues tiende a la baja y luego pues se va a mantener. Entonces, tal vez el mensaje final es que somos un país, como decía bien el ingeniero Villegas, que tenemos la capacidad de utilizar. Creo que desde un punto de vista económico, ambiental, podemos nosotros mejorar, podemos dar un ejemplo para Centroamérica de cómo utilizar este biocombustible. Y al final, tal vez lo importante también es que la gente crea en lo que tenemos en Guatemala. Es algo bien importante el que podamos hacer este tipo de proyectos junto con instituciones internacionales y en conjunto también con el gobierno. Bien, ingeniero Gamaliel Zambrano, representante de la Universidad del Valle de Guatemala para el proyecto Movilidad Verde, y también le quiero agradecer al ingeniero Luis Fernando Villegas de la empresa especializada en implementación de programas de combustibles limpios que nos hayan acompañado esta noche. Y vamos a estar pendientes, entendemos, son 10 semanas del proyecto piloto, así que seguramente regresaremos con ustedes para ver el resultado de este programa piloto. Así que
Muchas gracias, buenas noches. Saludo. Muchas gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Bien, a ustedes los invitamos a que continúen con nosotros después del corte. Junto a Carmina Valdizán vamos a continuar conduciendo las entrevistas, y la segunda vamos a tratar sobre un proyecto que lanzó la Vicepresidencia de la República para la implementación de mecanismos de protección integral de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Así que los invitamos a que continúen con nosotros.